Muy buenos días a todos nuestros amigos, hermanos que nos acompañan en el estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda, les doy una cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos a través de radiogénesis.tv y Vivo para Cristo TV. Para ustedes, gracias, bienvenidos. Bien, respuesta a la tarea número 1 del libro de Levítico. Muy buenas las respuestas, me gozo de saber que ustedes investigan, van a sus Biblias. Bueno, hoy tenemos todas las herramientas disponibles para estudiar, para investigar. Excelente. Voy a resumir solo un punto de las respuestas que ustedes me enviaron. Las ofrendas, entonces habíamos mencionado que las ofrendas son 5. Muy bien. La ofrenda del holocausto, número 1. La ofrenda de los granos, número 2. La ofrenda shalom, la ofrenda de paz, número 3, la ofrenda por el pecado, número 4, y la ofrenda por la culpa, número 5. Estas ofrendas, cada una de ellas las vamos a ver ya a continuación, en detalle cada una de ellas. Ahora, es muy importante, acompáñenme por favor al libro de Levítico en el capítulo 6, libro de Levítico en el capítulo 6 y veamos el verso 7. Dice la palabra, y el sacerdote, Levítico capítulo 6, verso 7, léalo conmigo por favor. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Yahweh y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas que suele ofender. Libro de Levíticos capítulo 6, verso 7. Entonces, vimos en el transcurso de la semana, bueno, el día de ayer puntualmente, que las ofrendas demandan. ¿Qué demandan? Demandan que sean, en primer lugar, voluntarias y, en segundo lugar, que sean un acto de obediencia. ¿Por qué? Porque dijimos que son un requerimiento de Dios. Cuando hablamos de obediencia y cuando hablamos de un requerimiento de Dios, es importante tener presente que nosotros no le estamos dando a Dios nada que Él necesite o nada que Él no tenga. Por favor, todo cuanto tenemos en nuestra economía, nuestra salud, nuestra vida, nuestro hogar, esposa, hijos, todo ha sido dado por Él para bendecirnos, de tal manera que de todo cuanto Él nos da, por favor, sus cuentas bancarias no son suyas. Nosotros pensamos que ahorrar dinero, que hacer dinero, que tener un trabajo, 2 trabajos, un part-time, full-time y hacer dinero, nos enriquecemos. Bueno, está bien que hagamos una economía. Está bien que manejemos un presupuesto, está bien que tengamos cierta solvencia, muy bien, pero de todo lo que Dios nos da, Él demanda de manera voluntaria. Recuerde que lo vimos en Éxodo, a los de corazón sabio nos demanda ofrenda. Ofrenda no es comprar el favor, la ofrenda demanda una actitud, diga conmigo, una actitud de agradecimiento. Y nosotros vimos cómo todo el pueblo de Israel estaba precisamente allí frente a ese monte, al monte Sinaí, después de pasar por toda una vida, una experiencia convulsionada de la salida y la persecución del faraón desde Egipto. Así es que ahora el pueblo particularmente está esperando una dirección de Dios en este nuevo proceso. Diga conmigo, un nuevo proceso, una nueva etapa. Todos cuando venimos de la oscuridad, de las tinieblas del mundo y pasamos al tiempo de los creyentes y ahora somos luz. Entonces, en esta nueva etapa de la vida, vamos a tener que aprender a caminar en fe, a vivir en fe, y aquí fe significa creerle a Dios. Ayer compartía en el testimonio que un día hube de tomar una determinación definitiva. O sirvo a un trabajo secular o sirvo a tiempo completo en el ministerio. Ese es mi caso muy personal. No estoy refiriéndome en particular a ningún pastor o ministro. Cada quien sabe delante de Dios lo que tiene que hacer. Un día el Señor me llamó y me dijo a tiempo completo, y a tiempo completo lo he hecho por los últimos tal vez 15 o 16 o más años.
¿Ha sido fácil? Por supuesto que no es nada sencillo, porque obviamente dependemos de una economía, dependemos de una necesidad en muchas áreas y queremos tener la solvencia económica para suplir muchas necesidades. Sin embargo, con absoluta claridad lo puedo decir delante de mi Padre, nunca jamás hemos tenido escasez en nada. Por supuesto, hemos tenido que hacer ajustes, por supuesto, hemos tenido que dejar ciertos caprichos, si me permiten la palabra, pero que no han significado nada en mayor importancia. Por lo tanto, ahora vemos que este pueblo de Israel está listo para recibir los mandamientos que Dios va a entregar acerca de la importancia de la adoración. Diga conmigo, adoración. Adoración, sinónimo, sujeto a obediencia. Y vemos cómo entonces Moisés sube precisa al monte de Sinaí, allí recibe los mandamientos que el pueblo tenía que seguir para obtener ¿qué? Para obtener los beneficios, para obtener la bendición de la obediencia que el Señor, que nuestro Padre Eterno, quiere entregarnos. Así es que las leyes que se recibieron tienen como propósito, dígalo conmigo, el manual de instrucciones, un manual de instrucciones de vida, un manual de instrucciones de gozo, un manual de instrucciones de salud, un manual de instrucciones de sanidad, un manual de instrucción de hogar, de familia, de matrimonio, de padres a hijos, de hijos a padres, un manual de instrucciones de comunidad, un manual de instrucciones de productividad, un manual de instrucciones de adoración y de alabanza a nuestro Padre. Este pueblo, el pueblo de Israel, necesitaba entonces puntualmente tener ese manual de instrucciones. Hemos hecho el ejercicio en varias ocasiones, solo para mencionarlo, que cuando nosotros adquirimos un producto determinado y dentro de ese producto, dentro del empaque, la caja, siempre veremos el manual de instrucciones. Casi siempre ese manual de instrucciones, casi nunca lo leemos. ¿Por qué? Porque asumimos que ya lo sabemos. El Señor se ha tomado el tiempo para entregarnos Levítico, Vayikra, precisamente como ese manual de instrucciones. Y ese manual de instrucciones nos permite que cada vez que cumplamos adecuadamente las funciones que Él nos ha determinado, podamos vivir una vida, tener una vida, una observancia de vida con propósito, una vida con dirección, una vida con entendimiento. Así es que cuando consideramos que la verdadera adoración demanda, en principio, ofrendas voluntarias, podremos entender realmente cuál es el propósito. ¿A qué quiero llegar con este tema? Es necesario, mis amados hermanos, que cuando hablamos de las ofrendas, estas 5 ofrendas que ustedes muy bien contestaron en la tarea, establecidas por Dios para el pueblo de Israel, usted me va a decir, bueno, pero es que yo no soy pueblo de Israel. Mi amado hermano, tienes que establecer tu identidad. Y mencionamos que solo hay 2 identidades posibles conforme a lo que la Biblia así nos enseña. ¿Cuáles son esas 2 identidades posibles? Las mencionamos ayer. O la casa de Judá o la casa de Israel. No hay 3, hay 2. A una de las 2 pertenece. Si es a la casa de Judá, tendrás que cumplir con lo que está escrito en este libro. Si es a la casa de Israel, tenemos que cumplir a lo que está escrito en este libro. Así es que nos sujetamos al manual de instrucciones porque así Dios lo determinó. Ahora, ¿cuál es el propósito y la importancia de conocer las ofrendas? Por eso dejé la tarea para que usted las investigara, porque cuando entendemos la importancia de cada una de estas ofrendas, entonces entenderemos con absoluta claridad en nuestros corazones que estos procesos de ofrendar tienen como propósito específicamente adorar a nuestro Padre Eterno. Y el libro de Levítico cumple precisamente con esta función, es decir, que los primeros capítulos del libro de Levítico, en ella observaremos todo lo que tiene que ver con el sistema sacrificial. Y cuando uso aquí la expresión sacrificio, no puede ser para ti un sacrificio ser obediente. Si te sacrificas por obedecer, entonces estamos en problemas. Nosotros obedecemos en amor, porque obedecemos por amor al Padre y sabemos que Él por amor a nosotros también nos bendice. Así es que, mis amados hermanos, la palabra ofrenda también viene de una palabra que es la palabra korbanot, la palabra más típica en hebreo que se utiliza, o la más típica no, lo que significa la palabra korbanot. Levítico capítulo 1, verso 1 dice la palabra: llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo:
habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Aquí la palabra ofrenda, Corban, también nos habla de el sacrificio, y la raíz hebrea de algunas palabras nos ayudarán a entender con mejor claridad este contexto que estamos hablando de Levítico respecto de la ofrenda. La palabra ofrecer o traer es la palabra karab. Cuando nosotros ofrecemos o traemos al altar ofrenda, su palabra original en hebreo es karab, que significa traer cerca. Y la palabra holocausto, la mencionamos el primer día cuando iniciamos estudio de Levítico, holocausto. Dijimos que la palabra holocausto, al escucharla, lo primero que muy seguramente viene a nuestros corazones es el holocausto nazi. Y de allí viene precisamente esa palabra holocausto. Significa que los judíos en Alemania en tiempos de la guerra fueron llevados como oveja al matadero. Usted recuerda tantas películas que vemos sobre esta historia, documentada por supuesto, en el que el pueblo judío eran embarcados en los trenes. Bueno, aquí hay pareciera una contraria, embarcados como barco, embarcados en los trenes, llevados en estos trenes y pasados a las cámaras de gas, donde eran quemados, pulverizados, incinerados. De allí viene la palabra precisamente holocausto, que significa quemar, sacrificar. En el caso de la ofrenda, sacrificar un animal, pero en el caso de lo que vimos con Hitler, sacrificó a todo el pueblo judío. Una acción antisemita desgarradora, además. O sea, que la palabra holocausto u ofrenda se refiere, repito, a quemar, y esa es la palabra olá, que significa ascendente o elevada. Muy importante, ascendente o elevada. Y estas dos palabras significan entonces que la ofrenda tiene la intención de presentarse delante del Padre y ascender espiritualmente hasta la presencia de Él. Con la ofrenda la persona decide voluntariamente someterse a Yahweh y presentar su naturaleza caída, su naturaleza pecaminosa, para convertirla en una naturaleza santa. Muy importante que tengamos presente esto. Entonces, número 1, ofrenda encendida. ¿Cómo dijimos que se llamaba la ofrenda encendida? Olak, que era la ofrenda que se quemaba. Esta ofrenda tiene como fin presentarle al Padre Eterno sumisión, acción de gracias o expansión, como nos lo explica precisamente el verso 4, haciendo que la ofrenda suba o ascienda a su presencia. La ofrenda olán y la micham debían consumirse totalmente. Por favor, subráyelo, debe consumirse totalmente. Se sacrificaba, ¿qué se sacrificaba? Ganado vacuno, ovejas, aves, de acuerdo a la capacidad económica de cada persona en particular. Ninguna ofrenda podía ser comida por el sacerdote o el israelita que la presentaba. La ofrenda debía consumirse totalmente al fuego, y ese fuego, ese olor o ese humo sube. Es la ofrenda olam, la ofrenda totalmente quemada. Número 2, la ofrenda micham, ofrenda, oblación, ofrenda de carne. Esta ofrenda fue la que se presentó por Caín y Abel cuando vimos en el libro de Génesis en el capítulo 4. También la oración es considerada como ofrenda micham. El Salmo 141, verso 2, dice la palabra: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda michán de la tarde. Estas ofrendas o korbanot, que es su palabra en plural, korban, son voluntarias. Quiero resaltarlo nuevamente, la importancia de la ofrenda voluntaria. No hay nada más difícil e incómodo el tener que tomar ofrenda para presentar al templo o en el templo por fuerza, por obligación, por sugestión,
por distracción, tener que decirle a una persona, mira, es por tu bien, por favor, ofrenda, mira que si presentas una ofrenda en señal de obediencia, Dios te va a bendecir. No, 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 no. Ya estamos muy grandecitos y cuando conocemos la palabra sabemos que cuando presentamos una ofrenda, la presentamos de manera voluntaria y con agrado, con el deseo de agradar a nuestro Padre. Usted no puede darle una ofrenda a alguien. O sea, permítame, tal vez puedo traer a mi mente este momento, este ejemplo. Cuando estamos en el vehículo, llegamos a un lugar, esto pasa en muchos países, en nuestros países originales, pero también ahora en Estados Unidos, también se ve en algunos lugares, no en todas partes, pero en algunos lugares se ve que al llegar a los semáforos, vemos personas que están a las orillas de las calles solicitando, bueno, aquí se utiliza un cartelito, no tengo trabajo, ayúdeme con una ofrenda. Pero no hay nada más incómodo que esas personas vengan hasta nuestra ventana y toquen a la ventana y nos hacen sentir como culpables, nos hacen sentir como mal si no damos una ofrenda, nos hacen sentir, bueno, es mi sentir, me siento muy mal cuando no puedo eventualmente, no tengo disponible algo para dar esa ofrenda. Pero cuando sucede, por ejemplo, cuando nosotros venimos de nuestra tarea ministerial del banco de alimentos, yo tomo de la provisión que nos da el banco de alimentos en el Food Bank, tomo algunos paquetes de algún producto, yogur, galletas, jugos, cosas, y las coloco justo al lado mío. Y cuando yo sé que hay 2 o 3 puntos en mi recorrido que voy a llegar a esas líneas del semáforo y yo sé que allí van a estar estas personas, llevo suficiente, no llevo poco, llevo suficiente. Y a cambio de darle una suma de dinero o algo así, lo que hago es entregarles algo de alimento. Y esto, pues, ¿qué sucede? Si estamos en un tiempo del clima muy alto, con temperaturas 100 Fahrenheit, que es una temperatura tan alta, pues qué mejor que poderle presentar una ofrenda a una persona de estas, una ofrenda de un fresco, un jugo, algo que le alivie por lo menos su estadía en esta situación. Y qué gusto se siente cuando tú puedes dar esa ofrenda y la das con todo amor y con toda bendición. Asimismo, quiero que entendamos la importancia de aprender a ofrendar. Digo, aprender a ofrendar, porque lastimosamente nos enseñaron mal cuando se trata del tema de ofrendas. Y nos enseñaron que si nosotros damos 1,000, recibiremos 5,000, y que seamos 5,000, recibiremos 20,000, y que seamos 20,000, recibiremos 100,000. Esto no es un juego de azar, esto no es una lotería. Ofrendar es un propósito de Dios, pero tenemos que saber lo que significa la ofrenda y por qué ofrendar, por demás, por qué ofrendar. O sea, Chelamim, que es la ofrenda de paz, Chelem, sacrificios por alianza o amistad. Es una ofrenda que expresa alegría y gratitud a nuestro Padre Todopoderoso. A diferencia de las ofrendas anteriores, puede ser compartida con familiares, sacerdotes o amigos. Trae paz a los que participan en ella. Muy bien, la número 4, Haftat, ofrenda por el pecado. Presten mucha atención. Esta ofrenda, Korbanot, que debe ser ofrecida por causa del pecado, busca el perdón y la expiación. La palabra Hatat se origina en la raíz Het, que significa pecado. Cuando se habla de pecado, cuando sabemos que hemos cometido pecado y presentamos una ofrenda voluntaria al Padre, ¿para qué? Para que haya perdón por ese pecado y expiación de ese pecado. Número 5, la ofrenda de sacrificio o la ofrenda de culpa. Ofrenda por la iniquidad. Es muy importante que tengas claro estos principios. No lo voy a explicar ahora, puede ser una tarea personal. ¿Qué es una transgresión? ¿Qué es una iniquidad? ¿Qué es el pecado? Porque a veces esas tres las mezclamos y hacemos una sola. Iniquidad, transgresión, pecado. Entonces, cuando ofrecemos por nuestra culpa de iniquidad, ofrenda por la iniquidad, Levítico capítulo 5, verso 14 habla, Yahweh a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta
o pecare por yerro en las cosas santas de Yahweh, traerá por su culpa a Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda a Dios por el pecado. Aquí hay algo muy interesante. Es muy importante tener presente que cuando entregamos la ofrenda, nosotros no ofrendamos de lo que nos sobra, que también es una muy mala enseñanza que traemos de la religión. Ofrendar de lo que nos sobra. Entonces lo llamábamos, recuerdan, las limosnas. Y se pasa la bolsita para recoger la limosna, ¿no? Para recoger, la palabra recoger también es un poco incorrecta, es para tomarla, la limosna. Nosotros no recogemos ofrendas, nosotros no recogemos los diezmos, porque si los recogemos significa que están caídos. Lo que hacemos es ofrendar, entregar, dar. Y recuerden que no damos de lo que nos sobra. Observen que en este caso puntual, en la número 5, la ofrenda por la iniquidad nos habla de presentar un cordero sin mancha, completamente íntegro, limpio. Esto significa que tiene un costo elevado. Recordemos que el cordero, Yeshua, fue el cordero sin pecado. ¿Y por qué menciono esto, hermanos? Porque cuando presentamos nuestra ofrenda y la presentamos de lo que nos sobra, de lo que no necesitamos, entonces la ofrenda pareciera que no tiene importancia. Es decir, lo hago simplemente por tratar de quedar bien, pero no es eso. Vamos a ofrendar de aquello que definitivamente nos duele. Veamos un ejemplo. Abraham recibe una ordenanza de Dios, una orden de Dios, y le dice: entrégame, ofréndame a tu hijo como un cordero, entrégame a tu hijo. Observen que no es solamente entrégame a tu hijo. Observen que estamos hablando, ya había un hijo. Recuerden que Abraham había tenido ya su primer hijo. ¿Con quién? Con la mujer Agar, la egipcia, que no era el plan de Dios. Ese fue el plan de Sara, según la costumbre del momento. Si no podía tener hijos con su esposa, le entregaría a su sirvienta para que a través de ella hubiesen hijos, y en calidad de adopción, vamos a decirlo. Sin embargo, Dios se presenta, recuerden en esa historia apasionante en el encinar de Manré, y le habla a Abraham y le habla a Sara, y Sara está en la cocina escuchando, y viene la promesa de un hijo. En el tiempo de la vida, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Ahora nos referimos al hijo de la promesa. Cuando nace Isaac, evidentemente en el corazón de Abraham nace el hijo de su amada esposa Sara. Era el hijo de su pasión, era el hijo de su sueño, era la herencia que él esperaba de su esposa, de su matrimonio. Por lo tanto, la categoría del amor de este hijo es una categoría extraordinariamente alta. No estoy diciendo que no amara a Ismael, por favor. Estoy diciendo que amaba a Ismael, pero cuando nació su hijo de su matrimonio, de la mujer Sara, a quien él amaba, evidentemente en este hijo Isaac, el que ríe, había una pasión afectiva profunda. Sin embargo, unos cuantos años después de su nacimiento, ahora Dios demanda en la adoración la ofrenda de que le entregue a su hijo. ¿Qué hace Abraham, que es el padre de la fe? ¿Qué hace Abraham frente a esta demanda de parte de Dios? Obedece, dígalo conmigo, obedecer. Obedece y toma a su hijo la leña, y van a esa montaña y van con el propósito de ofrecer ofrenda, de entregar esa ofrenda. Y Isaac pregunta a su hijo: padre, tenemos la leña, tenemos el altar, pero no tenemos el cordero. Dios ya proveerá. Y todos conocemos la historia, y Abraham se toma el tiempo y coloca a su hijo, y su hijo en ningún momento discute, en ningún momento sale a correr. Papá, ¿qué pasa? ¿Estás loco? ¿Qué vas a hacer? ¿Me quieres matar? Huye. No, él le dice: padre, haz lo que tienes que hacer. Esa es una sección muy importante. Lo que quiero significar aquí, mis amados hermanos, es por qué es llamado el padre de la fe. Porque si hoy
en alguna circunstancia Dios nos pide la vida de uno de nuestros hijos, la pregunta es, ¿estaríamos dispuestos a entregarlo? Qué reto más difícil, ¿verdad? Qué reto más difícil. Vimos en Abraham el modelo de obediencia y tomó a su hijo y lo llevó. Y ya cuando estaba a punto de colocar ese puñal y degollar a su hijo, aparece el Melaj de Dios. Detente, porque ahora Dios conoce tu corazón. Ahora Dios sabe que realmente tú eres un hombre convertido. Ahora Dios sabe que realmente tú eres un hombre que cree en el poder sobrenatural de Dios. Entonces, la aplicación a lo que estamos hablando hoy es, cuando nosotros ofrendamos hoy, no ofrendamos por emociones. Nosotros no ofrendamos por compromiso. Nosotros no ofrendamos por quedar bien. Nosotros no ofrendamos porque es lo que nos sobra. Nosotros no presentamos ofrenda porque requiero algo a cambio. Nosotros no presentamos ofrenda porque me la exigen en la iglesia, porque el pastor o la pastora dijeron. No, hermanos. Lo primero que Dios nos advierte es que la ofrenda debe ser absolutamente voluntaria. Pero la palabra voluntaria aquí tiene que ver con el concepto de obediencia. ¿Qué tan obediente tú eres? Porque dependiendo del nivel de tu obediencia a la ofrenda que yo demando hoy, entonces de igual manera te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y tu familia y tu descendencia se multiplicará como la arena del mar. Es proporcional, de acuerdo no a la cantidad, pero sí de acuerdo a la calidad, es decir, de acuerdo a tu corazón. La persona que pecó contra Yahweh, no cumpliendo con uno de los mandamientos, debía presentarse delante de él con una ofrenda para el sacrificio. El oferente traía a la puerta del tabernáculo su ofrenda y en su lugar lo sacrificaba. El animal presentado debía ser totalmente quemado en el altar. ¿Qué ofrenda entonces se presentaba? La palabra nos enseña que se presentaba ganado vacuno u ovejas o cabras o aves, y que fueran ante todo macho y sin mancha. ¿Qué ofrenda presentaba el sacerdote? Entonces dice que pondría la mano sobre la cabeza del animal, haría holocausto, lo degollaría y lo dividiría en partes. Ofrecería la sangre, pondrá fuego, acomodará las piezas del holocausto, quemará todo el holocausto, y el holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. ¿Cuánto tiempo debía permanecer esta ofrenda? Dice la palabra que debería ser durante toda la noche. Y vemos cuán importante es para los sacerdotes, quienes dirigían, daban las instrucciones respecto de la ofrenda. Dice que pondrán su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. Estoy en el libro de Levítico capítulo 6 versos 10 y 11. Entonces, después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego arderá continuamente en el altar, de tal manera que este fuego no se apague. Por lo tanto, mis amados, el holocausto era el sacrificio de un animal en ofrenda por el pecado. Toda persona que hubiese cometido pecado debería presentar esta ofrenda según el rito, según el orden preestablecido por Dios, que demandaba la consumación total del animal. El oferente debe estar presentando esta ofrenda según el pecado. La persona realizaba el sacrificio en la puerta del tabernáculo, y la razón de la ofrenda para pagar por el pecado cometido, propiciación, y el resultado esperado de este sacrificio era la completa dedicación del adorador a Yahweh. Muy importante, ¿por qué? Porque hoy, en el tiempo moderno, en el tiempo actual,
confundimos dos términos. El término arrepentimiento con el término remordimiento. ¿Qué debo hacer para seguirte?, preguntó un hombre a Yeshua. Y le dijo: anda, cumple con los mandamientos, vende todo lo que tienes. Yo he cumplido con los mandamientos. Pero cuando le dijo que vendiera todo lo que tuviese y lo repartiera por allí con toda la gente que lo necesitaba, nunca más volvió a aparecer. Atención. Una cosa es arrepentirse y otra cosa es tener remordimiento. El arrepentimiento nos muestra una actitud en la que si avanzábamos en una dirección y cometimos un error, entonces arrepentirnos significa volver, no continuar en el error. Arrepentirnos significa regresar, no voy a seguir en esa dirección. Arrepentimiento es como volver a empezar de nuevo y que lo que haya pasado no vuelva a suceder. Pero remordimiento es lo que típicamente la mayoría de personas hacen o hacemos en algún momento, y es ¿cuál? Para no excluirme, humanamente hablando, y es: considero que he hecho mal. Creo que no volveré a hacer esto. Realmente estoy muy dolido, avergonzado delante de Dios por lo que hice. Pero finalmente lo volvemos a repetir. Eso es arrepentimiento. Y es lo típico que sucede en la vida del creyente. El creyente que viene un día de reunión, de congregación, se presenta delante de Dios, dobla sus rodillas, llora, gime: Señor, perdóname. Dios, no volveré a cometer esta situación. Sé que obré inapropiadamente, indebidamente. Reconozco delante de ti, Señor, que me equivoqué, que fui débil, bla, bla, bla. Pero sus lágrimas no son más que lágrimas de remordimiento, porque no hay un legítimo arrepentimiento. Por lo tanto, mis amados hermanos, vemos cómo esta ofrenda encendida que Levítico capítulo 1, verso 1 nos menciona, tiene como consecuencias y a veces que son muy dolorosas, y por otro lado nos daba el anticipo de lo que iba a ser precisamente el sacrificio de Yeshua por la redención de la casa de Israel. Dígalo conmigo: de la casa de Israel. Solo cuando comprendemos el dolor de este sacrificio, realmente cambiaremos nuestra conducta. Solo los sacerdotes podían rociar la sangre del sacrificio. Si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto ofrecerá. Verso 14, si la ofrenda para Yahweh fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. 17, y la hendará por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Holocausto, recuerden la palabra olá, es una ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. ¿Por qué de olor grato? Número 1, porque es una ofrenda voluntaria, es expiación de pecado y es una demostración de sumisión y de anhelo de agradar al Padre eterno. Así que, mis amados hermanos, en este proceso que nosotros vamos, vean cuán importante es cada una de las respectivas ofrendas que estamos mencionando. La ofrenda número 2, dentro de la tarea que ustedes desarrollaron, es la ofrenda de granos. Capítulo 2, verso 1 al 16, capítulo 6, verso 14 al verso 23. La ofrenda de granos constituye la presentación de productos de la tierra como acción de gracias. Dios prometió ¿a quién? A su pueblo Israel, que habitaran una tierra donde abundaría la cosecha de granos y vegetales. Aquí hay algo muy interesante. Cuando usted va a los documentales de la historia sobre el pueblo de Israel, Canaán, todo este territorio, veremos cómo esos territorios áridos, desérticos, definitivamente fueron territorios que se convirtieron en territorios agrícolas, productivos, de gran calidad. Y lo interesante es ver cómo la mano de Dios a través de la labranza de estos hombres
producía al 100 por 1, grandes cosechas hasta el día de hoy. Los vinos, la vid, las frutas originales de Israel son de la máxima y de la mayor calidad posible. El fruto de la tierra que el oferente presenta era lo mejor de la cosecha. El adorador de esta manera reconocía que todo lo que tenemos pertenece a Dios y que sus vidas pertenecen a Él. Dígalo conmigo, que todo lo que tenemos pertenece a Dios y que sus vidas pertenecen a Él. Esta ofrenda de los granos, cuando leemos el Levítico en el capítulo 2, verso 1 en adelante, veremos cómo la ofrenda de la persona era de flor de harina, aceite e incienso. Y las ofrendas tenían que ser tendrían que ser cocidas, las ofrendas tenían que ser cocidas en horno de sartén y en cazuela. Esta ofrenda de los granos era una tarea de los sacerdotes, tomar un puño lleno de flor de harina, del aceite de incienso y hacerla arder sobre el altar. Lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Preste mucha atención. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para Yahweh. Ahora, ¿cuáles eran las restricciones de las ofrendas? Primero, sin levadura, muy importante, sin miel. Los requisitos especiales en las ofrendas es sazonarlas con sal. Y recordemos que tenemos precisamente pendiente el pacto de sal. Esa es la tarea que estoy esperando que ustedes me respondan. Fue la segunda tarea que ya dejamos esta semana, porque sobre esa tarea voy a tomarme un tiempo suficiente para que tengamos claridad total de cuán importante es un pacto de sal, un pacto que persevera, un pacto que conserva. Muy importante. Y para el caso de las primicias, los requerimientos son tostarlas al fuego, prender sobre ellas aceite y pondrás también sobre ellas incienso. Muy bien, mis amados hermanos. Estas ordenanzas tienen que ver precisamente también con las ofrendas de los vegetales, que eran las que ofrecían los hijos de Aarón ante el altar, y tomarán un puño de flor de harina y la harán arder sobre el altar, y el sobrante la comerán Aarón y sus hijos. ¿Cuáles son las ordenanzas para Aarón y para sus hijos? Ofrecerán la 10ª parte de un efa de flor de harina, en sartén se preparará con aceite, frita la traerás, el estatuto perpetuo de Yahweh, toda ella será quemada. Observe que nos habla de estatuto perpetuo. Estoy seguro, mis amados hermanos, que buena parte de lo que estamos estudiando en el libro de Levítico, posiblemente nunca antes lo hemos escuchado, nunca antes nos lo han predicado en los púlpitos, porque realmente son temas de mucho detalle, son temas de un manual de instrucciones. ¿Qué hacemos con un manual de instrucciones? Dejarlo de lado porque asumimos que ya lo sabemos. Pero aquí en Estudio Bíblico Devocional nos tomaremos el tiempo para ir ofrenda tras ofrenda, ofrenda tras ofrenda, estudiándola, cuáles son sus formas, cuáles son sus requisitos, cuáles son sus resultados, porque es muy importante que conozcamos nuestra identidad. Mis amados hermanos, muchísimas gracias. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Shalom, bendiciones, gracias por compartir el video y gracias por sus mensajes. Muy buen día.